Buenos días a todos. Antes de empezar esta presentación, quiero agradecer al comité organizador por darme esta oportunidad de presentar este trabajo de modo en línea. Mi presentación se titula Recuperación de la memoria histórica de los silenciados en la serie Carballo. Elizabeth Jelin en los trabajos de memoria menciona que el espacio de la memoria es un espacio de lucha política y no pocas veces es concebida en términos de la lucha contra el olvido, recordar para no repetir. Esto, sin duda, es uno de los objetivos de Manuel Vázquez Montalbán, ya que él escribió para recuperar la memoria, para no olvidarla nunca y transmitirla a las generaciones futuras para que no se repitiera la historia de las injusticias. Así que este trabajo propone analizar las herramientas que Vázquez Montalbán utiliza en unas de las novelas de la serie Carballo para recuperar el silenciado pasado de los vencidos de la Guerra Civil Española. Ya sabemos que durante la dictadura franquista dominó una cultura de olvido y silencio, intencionalmente promocionada para obliterar la memoria de los adversarios del régimen. Como resultado, los sufrimientos y la lucha de los vencidos no tuvieron ningún lugar en el dominio oficial. Los que pertenecieron al bando de los vencidos fueron brutalmente perseguidos y fueron silenciados. La dictadura se fundó en un discurso triunfalista y desmemorió la agresión ejercida sobre los vencidos. Aún después de la dictadura, durante el periodo de la transición hacia la democracia, este pasado controversial y violento fue sometido al olvido debido a la precaria situación política y para evitar otro conflicto sociopolítico en el país. Como consecuencia, se sintieron decepcionados los que habían sufrido la guerra y la posguerra. En este contexto podemos leer la obra de Manuel Vázquez Montalbán, que fue un escritor comprometido a la causa de los adversarios del régimen. En este trabajo vamos a ver cómo el autor restituye la memoria olvidada de la guerra civil y la posguerra en la serie Carballo. Para este fin, he utilizado la teoría de Pierre Nora de Liu de Memoir para ver cómo el autor restaura esta memoria. Según yo, podemos ver la presencia de la memoria no solo en los eventos contados en la narrativa, sino también en otras categorías en las que podríamos incluir los espacios físicos de la ciudad de Barcelona, los espacios metafísicos, los testimonios y las canciones populares, revolucionarias y tradicionales que Vázquez Montalbán incorpora en la narrativa de la serie Carballo, que se pueden caracterizar como lieu de mémoire o lugares de memoria. Según Nora, los lugares de memoria son moments of history that are plucked out of the flow of history, then return to it. No longer quite alive but not yet entirely dead, like shells left on the shore when the sea of living memory has receded. Según Nora, el propósito de un lugar de memoria is to stop time, to block the work of forgetting, to establish a state of things, to immortalize death, to materialize the immaterial. Nora sostiene que los lugares de memoria no son lugares que existen de por sí, son lugares que pueden tener otros significados y funciones y se convierten en lugares de memoria solo cuando los damos un significado simbólico. Nora también da importancia a la intención de recordar. Sin esta intención de recordar, los lugares de memoria serán simplemente los lugares de la historia. La serie Carballo muestra una intención clara de Manuel Vázquez Montalbán para recordar el pasado, ya que él se involucra con la memoria creando varios lugares de memoria, tanto físicos como simbólicos en todas sus obras. En este trabajo he estudiado cómo Vázquez Montalbán recrea la memoria del silenciado pasado a través de las siguientes tres categorías de los lugares de memoria: los espacios físicos y geográficos, los espacios metafísicos y las canciones revolucionarias y populares.
Ahora voy a analizar el rol del espacio físico geográfico en la serie Carballo. En esta parte de la ponencia vemos cómo la incorporación de ciertos espacios físicos de Barcelona desencadena la memoria silenciada de los marginados. De esta manera, Vázquez Montalbán crea muchos lugares de memoria que sacan a la luz el pasado olvidado. En primer lugar, el barrio del Raval, donde se desarrolla a menudo la trama narrativa de la serie Carballo, juega como un lugar de memoria al retratar la memoria de los marginados. Vázquez Montalbán integra este espacio para cumplir con su deber de recrear y conservar la memoria de los vencidos. Es oportuno mencionar aquí la afirmación de Maurice Holbach, que teoriza que la memoria colectiva de la gente se forma dentro de un marco espacial. Según el crítico, la memoria se toma forma en colectivo. De este modo reside la memoria en los espacios físicos compartidos por un individuo con un grupo. Las memorias siguen siendo colectivas que están rescatadas a través del grupo al que pertenecemos. Así que, según el crítico, el espacio físico juega un papel importante en la memoria colectiva. Los espacios físicos a los que un grupo frecuenta o ha frecuentado guardan su memoria. Entonces, la incorporación de este espacio físico de Raval en la narrativa de la serie Carballo tiene un significado especial porque este lugar se convierte en un almacén de los recuerdos de los marginados. Y ya sabemos que Vázquez Montalbán nació en este barrio que fue oprimido por el régimen dictatorial. La mayoría de los residentes de este barrio habían participado en las movilizaciones antifranquistas. Entonces, el autor recrea la memoria de los adversarios del régimen al retratar su entorno físico en la narrativa. En la siguiente cita de la novela, La soledad del manager, Vázquez Montalbán nos lleva al pasado, al reconstruir un día importante de la historia de España, el día en que murió el dictador. En esa cita vemos que el detective recuerda cómo los habitantes de este barrio celebraron juntos este acontecimiento en las Ramblas. Yo cito de la novela: por las Ramblas, viejos y jóvenes se gastaron el miedo que les quedaba el mismo día en que murió el dictador. Alegría en el cerebro y en el corazón, silencio en los labios. En las tiendas se agotaban las botellas de champán barato, calles y terrazas llenas de gentes en busca del placer de estar juntos sin la gran sombra aplastante, pero en silencio. Todavía la prudencia como virtud garantizadora de mediocres supervivencias, últimos resultados de la educación de terror, más a que el pasado le pertenecía de alguna manera. Sabía su lenguaje. En cambio, el futuro abierto por la muerte de Franco le parecía ajeno, como agua de río que ni has de beber ni te apetece beber. Fin de cita. De este modo vemos que el autor rescata la historia vivida de Carballo junto con otros habitantes del barrio vencido. En el siguiente fragmento de la novela La Rosa de Alejandría vemos cómo Biscuter, el mayordomo de Carballo, le hace volver la memoria al recordarle del periodo en que estuvieron presos en la cárcel de Lérida. Y yo cito: me recuerda otra noche de fin de año en la cárcel de Lérida, jefe, y creo que usted estaba también por allí. Antonio el Cachas Negras cantaba aquellas canciones con tanto temperamento y los funcionarios aquella noche estaban tan simpáticos, jefe. ¿Se acuerda de aquella tortilla de 5 kilos de patatas que hice en la cocina para ustedes los políticos? Nos la comimos con las cucharas de aluminio y estaba de buena. Todos estaban borrachos y los funcionarios bailaban el can-can por el pasillo. Fin de cita. Ambos personajes, tanto Carballo como Biscuter, pertenecen al grupo de los que fueron marginados. Ambos son desclasados y víctimas a su manera. Biscuter, antes de hacerse el mayordomo de toda la vida del detective, fue un ladrón que pasaba mucho tiempo en las cárceles. El detective Carballo también pasó una época de condena en la misma cárcel en los años 60 por ser rojo.
De eso vemos que este recuerdo de Biscuiter le hace que Carvalho rememore su etapa de resistencia contra el franquismo. Holbrook dice que when a group has lived a long time in a place adapted to its habits, its thoughts as well as its movements are in turn ordered by succession of images from these external objects. Los sentimientos y las reflexiones, al igual que todos los demás eventos, tienen que estar situados en algún lugar donde se ha residido o ha frecuentado y que aún está en existencia. La imagen espacial que nos da una ilusión de no haber cambiado con el tiempo. Permite recuperar el pasado para el presente. Así que observamos que el espacio físico que rodea al detective le hace recordar su pasado. Notamos que estos espacios le llevan a Carvalho a un pasado que nunca quiere olvidar. En la siguiente cita vemos que Carvalho está en la calle Aurora, que está en el Raval, y que trae el recuerdo del asesinato por razones políticas del famoso anarcosindicalista catalán Salvador Seguí, mejor conocido como el Noi del Sucre. Y yo cito: salió y se metió por la calle Aurora en busca de paisajes perdidos de su infancia, al pasar delante de un edificio milagrosamente moderno en el contexto de una calle anclada en los tiempos del asesinato del Noi de Sucre. Fin de cita. Vemos que Vázquez Montalbán trae recuerdos de un personaje histórico como Noi de Sucre, con la idea de evocar la memoria de los que se quedaron sin memoria. Noi del Sucre, ya sabemos, fue el apodo de Salvador Seguí, un importante anarcosindicalista militante de la Confederación Nacional del Trabajo. Era un nombre que se mantenía vivo en los obreros en la España silenciada bajo el terror franquista. Él intentó dar un nuevo empuje a la lucha obrera sin olvidar las esencias de su ideología anarquista. El 10 de marzo de 1923, al completar las preparaciones para promover la idea de la emancipación como una forma de poder social entre los trabajadores, él fue asesinado en el barrio del Raval de Barcelona. Esa es la memoria que evoca Montalbán para que nadie olvide los sacrificios de esa persona tan importante para la lucha proletaria. La narrativa de la serie Carvalho está llena de ejemplos que muestran la importancia de este barrio del Raval, que a su vez es el depósito de las memorias de los vencidos. Hay descripciones del barrio que sacan a la luz la escasez y la opresión que han sufrido los que habitan este lugar. De este modo, la incorporación de este espacio se convierte en un importante lugar de memoria perdida a través de la opresión franquista. A consecuencia de que el texto restituye las memorias silenciadas de este barrio marginado de la ciudad, donde todo el vecindario y los habitantes a los que frecuenta el detective Carvalho le evocan el pasado triste y brutal. Ahora bien, los espacios metafísicos como espacio de memoria pueden ser los recuerdos de los protagonistas que recrean memoria. Los recuerdos del pasado triste que los personajes o a veces solo Carvalho evocan pueden clasificarse como los espacios metafísicos, que no tienen ninguna forma física, pero encuentran un espacio en la narrativa. A mi modo de ver, es la estrategia más fácil que emplea Vázquez Montalbán para luchar contra la amnesia. Vemos en este apartado cómo Montalbán hace que Carvalho recuerde su pasado con el objeto de contar el pasado reprimido de los vencidos. De esta manera se avivan los recuerdos obliterados por el franquismo. Observamos en el siguiente fragmento que Carvalho evoca la memoria de los años de posguerra. El detective recobra la memoria de la pobreza y miseria del periodo de la posguerra, cuando nadie tenía casi nada y había que sobrevivir sobre las gachas y el tocino rancio. Y yo cito: tuvo ante sí más una imagen recordada que una imagen actual. Era un piso de barrio, más de barrio que este, quizá, pero la misma luz economizada, la misma penumbra, un misterio equivalente, como equivalente era el bisbiseo,
o la sordina en la voz de la mujer que le atendía. Sacerdotisa de un poder desconocido. En aquella ocasión había sido una santera con la virtud de quitar el mal de ojo y el mal de los celos. Y eran celos lo que la madre de Carvalho quería quitarle a su hijo. Celos que ponían melancolía en sus posturas y una inapetencia que la buena mujer no sabía atribuir a las gachas de posguerra con tocino rancio, o no quería atribuir, quizá porque hubiera sido admitir una cierta responsabilidad en la cotidiana derrota de la esperanza. Recordaba Carvalho confusamente a qué o a quién le atribuían la causa de los celos, probablemente a otro niño, un pariente más acomodado que tenía bicicleta en unos años y en una clase social en que nadie tenía casi nada. La santera rezó ante una inmensa virgen en hornacina, lleno al niño Carvalho de signos de la cruz y de un aroma especial de ama de casa recién salida de la cocina, donde sin duda guisaba algo con laurel y vino, porque la santera olía a laurel y vino. Los recuerdos huelen y suenan, tienen paisaje musical. Fin de cita. Este espacio metafísico en la forma de un recuerdo de Carvalho recrea el pasado de escasez y pobreza cuando no tenía casi nada. Esta creación de memoria de la mente de Carvalho se convierte en un lugar de memoria que permite la evocación de un pasado silenciado de los desfavorecidos. En la cita de la novela Los mares del sur, que vemos a continuación, Carvalho invoca el recuerdo de su niñez en el periodo de la posguerra. Y yo cito: tenía un borroso recuerdo de casas de campo y albercas de cemento. Su madre caminaba ante él con la cesta llena de arroz y aceite comprados de extraperlo en algunas de aquellas casas. Cruzaban las vías del tren, a los lejos hacia ellos venía la ciudad mellada de la posguerra, una ciudad delgada llena de palos grises y huecos. Sacaron el aceite de un odre rancio, cayó en el interior de la botella como un mercurio verde y lento. Esto sí que es aceite de verdad y no el de racionamiento. La ciudad empezaba insinuándose en un barrio de barracas en coexistencia con antiguas torrecillas y casas apresadas por la posguerra, cumpliendo condena de perdedores de la guerra civil. Fin de cita. Es un recuerdo muy revelador de los años de la posguerra que hace referencia a la escasez y la penuria causadas por la guerra civil en la ciudad vencida. Este recuerdo de Carvalho es un lugar de memoria que nos lleva a unos años difíciles del pasado español. En otra instancia tomada de la novela La soledad del manager, vemos que Carvalho recuerda su pasado universitario, cuando militaba en el Partido Comunista. El detective invoca este pasado que trata de la resistencia al franquismo en España por parte de los estudiantes comunistas. Y yo cito: durante el camino hacia su casa de Valvidrera, Carvalho apenas sí fue consciente de que conducía. Parte del pasado universitario volvía a su recuerdo, y la sombra de Marcos Núñez estaba presente como un mito para las promociones que le siguieron. El relato de la resistencia de Marcos ante la brigada social, el hecho de ser el primer estudiante rojo de la posguerra y el organizador de los primeros cuadros universitarios se complementaba con su leyenda de persona bien dotada intelectualmente. Fin de cita. Este espacio metafísico del recuerdo de los días estudiantiles de Carvalho como un lugar de memoria recrea el pasado de la resistencia al franquismo por parte de los estudiantes comunistas. La cita también habla de la Brigada Social, que fue la policía secreta que existió durante la dictadura para perseguir y reprimir a los movimientos antifranquistas. Así que este recuerdo recupera el pasado de la lucha de la resistencia antifranquista. Ahora vamos a ver las canciones populares y revolucionarios de la posguerra, cómo juegan ese rol de ser un lugar de memoria. Las canciones populares y revolucionarios de la posguerra que incorpora Vázquez Montalbán en su narrativa detectivesca también pueden caracterizarse como lugares de memoria. Para Vázquez Montalbán, la incorporación de estos elementos de la cultura popular
es una manera de expresar la ira y la resistencia hacia una cultura de olvido prevalente en España. Manuel Vázquez Montalbán, en su libro Crónica Sentimental de España, enfatiza la importancia de la cultura popular. Él afirma que las canciones populares, porque las cantaba el pueblo, reflejaban unas creencias que, curiosamente, nada tenían que ver con la superestructura moral que circulaba como una nube inmensa sobre la geografía ibérica. Por consiguiente, la incorporación de las canciones populares de la posguerra española en la serie Carballo es una de las herramientas importantes para restituir la memoria de ese periodo de degeneración y opresión. Vemos que la cultura popular se convierte en un terreno de lucha entre las fuerzas de la incorporación que produce la cultura dominante, es decir, el régimen dictatorial, promocionando canciones despolitizadas como un medio de entretenimiento, y de la resistencia por la parte de los dominados, que utilizan los elementos de la cultura popular a su modo. Entonces, el proceso de cantar y escuchar funciona como una manera de expresar los sentimientos refrenados. De este modo, estos oyentes se involucran en un proceso de manifestar clandestinamente sus emociones reprimidas y así condenar la realidad intolerable de aquellos años duros. Así que la reverberación de las canciones populares en la narrativa de la serie Carballo como un lugar de memoria permite rescatar el pasado. En este contexto, la novela Tatuaje es el ejemplo más sobresaliente. La canción popular llamada del mismo nombre, cantada por la reina de la copla español, Concha Piquer, hace que el pasado se reviva entre los vencidos. La canción Tatuaje funciona como una canción de protesta clandestina. Las letras de esta canción fueron cantadas por los oprimidos del régimen para expresar sus sentimientos sin el riesgo de ser perseguidos. Acerca de esta canción, Manuel Vázquez Montalbán, en Crónica Sentimental de España, afirma, y yo cito, la cantaban con todo el alma aquellas mujeres de los años 40, aquellas pluriempleadas del hogar y de los turnos en trabajos fabriles afeminados. La cantaban para quien quisiera oírlas a través de sus ventanas de par en par. Era una canción de protesta, no comercializada. Su protesta contra la condición humana, contra su propia condición de Carmenes de España a la espera de maridos demasiado condenados por la historia, contra una vida ordenada como una cola ante el colmado, cartilla de bastos en mano. Fin de cita. Los vencidos vivían bajo un régimen autoritario que les dejó ninguna esperanza para el futuro. Pero al cantar esta canción, los vencidos podían expresar sus dificultades en voz alta y en primera persona. Los versos de esta canción, en su voz amarga había tristeza, doliente y cansada del acordeón, expresan los sentimientos de dolor y tristeza que los vencidos no podían expresar abiertamente durante la posguerra. La estrofa, el marinero cuenta entre dientes clandestinamente su vieja historia de amor, su pasado que según él nunca más ha de volver. Observamos que a través de esta canción los sometidos podían afirmar su fidelidad hacia sus compañeros y sus familias que habían muertos o desaparecidos durante la guerra civil. Al cantar, ella me quiso y me ha olvidado. En cambio, yo no la olvidé. Y para siempre voy marcado con este nombre de mujer. Mira tu nombre tatuado en la caricia de mi piel. A fuego lento lo he grabado y para siempre iré con él. Quizá ya tú me has olvidado y en cambio yo no te olvidé. Hasta que no te haya encontrado, sin descansar te buscaré. Así que al cantar esa canción, los vencidos podían afirmar que nunca olvidarían el pasado que Franco le prohibía recordar. Muchas veces las personas no sabían que sus familiares habían muerto. Y si se les habían matado, la familia de los muertos no sabía el foso donde fueron enterrados sus familiares. Entonces los versos, y nadie me dice si está vivo o muerto, y sigo en mi duda buscándolo fiel, narran de una manera muy sutil el sentimiento triste de los vivos que no podían dar un funeral a sus muertos. La estrofa, yo voy sangrando
lentamente de mostrador en mostrador ante una copa de aguardiente donde se ahoga mi dolor. Expresa la situación dolorosa y difícil de las personas que habían perdido sus familiares durante la guerra civil. Era muy difícil para los sobrevivientes aceptar la realidad dura de la posguerra marcada por el racionamiento, la escasez, la persecución, el silencio y la ausencia de los familiares muertos, desaparecidos o exiliados. Podemos decir el recuerdo de esta canción reconstruye el pasado compartido de una época dura de la historia de España, por lo que la referencia a esta canción en la narrativa se convierte en un lugar de memoria que ayuda a revivir la memoria de muchos de los vencidos. Ahora, observamos que Vázquez Montalbán utiliza las canciones revolucionarias para recrear memoria de la resistencia antifranquista. En la novela Asesinato en el Comité Central, el autor nos traslada al año 56, que tiene una importancia especial en la historia del Partido Comunista Español, como es el año en que el partido abogó por la reconciliación nacional. Vázquez Montalbán recrea la escena de una concurrencia de los comunistas a un cursillo del año 56, donde estuvieron tanto los veteranos como los novatos. Y yo cito de la novela: como si no pudieran hacer otra cosa. Los camaradas de Barcelona ratificaron, con una cierta falta de pasión, pero ratificaron, haciéndose un lío entre condiciones objetivas y subjetivas por las dosis de subjetividad necesarias para creerse lo que decían. Luego los saludos, las despedidas, las canciones. Tengo que bajar al puerto y subir al Tibidabo para gritar con mi pueblo: fuera yanquis, muera Franco, la sangre española no es sangre de esclavos. Canciones mal cantadas porque solo se las sabían los organizadores del cursillo, veteranos comunistas que debían recurrir a un notorio voluntarismo juvenil cuando cantaban: joven guardia, no les des pars ni cuartel. Fin de cita. En la arriba mencionada cita, vemos que el autor incluye el himno oficial de las organizaciones comunistas de jóvenes, que se llama La Joven Guardia. Fue un canto de la juventud proletaria francesa y fue adoptado por Juventudes Socialistas Unificadas, que fue cantado por la primera vez durante la Guerra Civil Española. La mención de esta canción recrea la memoria de aquellos años de dictadura durante los años 40 y 50, llevando al lector en aquella época triste del régimen represivo. Vázquez Montalbán menciona este himno para transmitir la memoria de la resistencia de la juventud obrera a las generaciones futuras, para que no caiga en olvido la lucha de los proletarios jóvenes. Otra canción que incluye Vázquez Montalbán en la misma cita es Las Huelgas de Barcelona, que es una de las canciones revolucionarias de España, en que vemos el odio y la ira de los comunistas hacia el dictador Franco. Vázquez Montalbán, de una manera muy ingeniosa, cumple su deber de devolver la memoria de los vencidos. Así, la recuperación de las canciones populares de los años de la posguerra y las canciones revolucionarias pueden caracterizarse como lugares de memoria que reactivan la memoria silenciadas. Para resumir, a través de la representación de los espacios físicos frecuentados por los marginados de Barcelona, los espacios metafísicos con la forma de los recuerdos de los vencidos en la narrativa de la ficción detectivesca, y la incorporación de canciones populares de los años de la posguerra y las canciones revolucionarias, el autor alcanza su objetivo de recuperar el pasado olvidado de los vencidos de la guerra civil. Muchas gracias.